¿Estoy equivocado o empezó la mejor competencia de todo el planeta? Bienvenida Copa Libertadores, te recibimos con los brazos abiertos. Gracias por darnos tanta pasión, tantas alegrías, tantos partidazos, tanta incertidumbre, qué grupazos, qué sorpresas. Queda mucho por hablar. El día de hoy vamos a hacer un resumen de lo que fue la fecha 1 de la competición más importante, algunos dirían del mundo, pero reduzcámoslo a del continente sudamericano. Vamos a repasar grupo por grupo todos los partidos y además de hablar de un poquito de cada partido, vamos a hablar de la tabla de posiciones de cada grupo, analizando cómo cada resultado pudo afectar a que cada equipo vaya empezando a encaminarse o empezando a descarrilarse en su posible clasificación, teniendo en cuenta los objetivos de cada uno. Así que, sin más preámbulos, empezamos. Y si estás viendo esto en TikTok, que creo que lo voy a subir a TikTok, así que este video va a estar cortito en TikTok y en YouTube va a estar completo, así que puedes venir a YouTube, suscribirte y ver todo el contenido. Antes que nada quiero avisar qué partidos vi. En la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana tenemos 3 días de partidos con 3 horarios diferentes cada día. Esto quiere decir que puedo ver 9 partidos en total. Esta vez elegí ver 5 partidos de Copa Sudamericana y 4 partidos de Copa Libertadores. Esto quiere decir que vi 4, o sea, el 25% de los 16 partidos que hay por cada fecha. Los partidos que vi son los dos del grupo D, vi el partido de Talleres contra Sao Paulo, vi el partido de Alianza Lima contra Libertad y después también vi el partido de Racing contra Fortaleza y por último el de Central Córdoba contra Liga de Quito. O sea que en esos partidos van a poder decir, ok, viste los partidos, vas a poder analizarlos un poco mejor. Ahora, todo el resto de partidos, el análisis que voy a hacer tiene que ver estrictamente con ver el resumen, ver las estadísticas y nada más. O sea que cualquier dato que quieran agregarme, cualquier información está más que bienvenida. Tengan en cuenta que estoy hablando muy por encima y que puede ser que alguna cosa se me escape. Voy a tratar de no olvidarme de nada. Empezamos por el primer grupo, el grupo A, que ya tenemos resultados importantes y declaraciones de interés tremendas. Tenemos acá la tabla de posiciones que podrás notar que acá me equivoqué porque me faltó poner el escudo de Carabobo y también puse mal la diferencia de gol de Carabobo y también de Botafogo, pero es anecdótico, no lo puedo arreglar y tengo poco tiempo, así que lo saco rápido para no pasar vergüenza. Y empezamos a hablar de algo que ya demuestra muchas cosas interesantes. Por un lado, Botafogo perdió en la primera fecha en Chile. Habíamos hablado que la U llegaba a este grupo no para nada para asegurarse una Copa Sudamericana, sino para clasificarse. Hablé con hinchas de la U y me dijeron que su objetivo era Botafogo. Yo les dije, guarda que capaz que terminan dejando afuera Estudiantes, pero al menos en esta primera fecha, al que más apuntaron y en enfrentamiento directo y le ganaron, fue el equipo brasilero. Y la verdad es que le ganaron bien. Fue un partido de estos que está muy cerrado, que se juega con mucha intensidad. Realmente es importante cada partido en este grupo, más que nada los que se enfrenten Botafogo contra la U contra Estudiantes, Estudiantes contra Botafogo. Y por ende, los chilenos me parece que lo jugaron como una final de verdad. Y Botafogo, que sabemos muy bien, como vamos a hablar con todos los equipos brasileños, viene del estadual, recién empezó a debutar en el Brasileirao, quizás con menos ritmo, con menos intensidad. Realmente tuvo destellos el equipo brasilero con Igor Jesús, con Alex Telles, pero mucho mejor la U. Fue un equipo vertical, utilizando bien a Di Llorio como pivot, con Sepúlveda por izquierda también apareciendo y desbordando. Y la verdad que no es que lo pasó por arriba, pero jugó un partido bien planteado, inteligente. Cuando tuvieron que defenderse después de ponerse en ventaja, se defendieron bien. Y Botafogo tenía la pelota y no sabía qué hacer. Entonces, fue un partido de estos que el equipo peor, el que obviamente sabes que tiene menos recursos, así todo logra ser superior con inteligencia, con verticalidad y lo ganaron bien. Y la verdad que es una victoria importantísima porque ahora Botafogo va a estar obligado a ganar en Chile siempre y cuando la U cumpla más o menos con el resto de los partidos que tiene que cumplir, como por ejemplo pueden ser los que tiene que jugar contra Carabobo. O sea, Botafogo se empieza a complicar, no está eliminado porque por lo que tiene sabemos que le puede ganar a cualquiera, o sea que a partir de ahora puede ganar todos los partidos, pero sí, para la U, ya sea en la competición contra Estudiantes o contra Botafogo, hizo una tarea muy importante, muy importante. Gran victoria de la U. Y Botafogo lo ponemos en observación. Ya a partir de la próxima fecha, si vuelve a irle mal, sería una alerta mucho peor. Y después, bueno, Estudiantes Carabobo era el clásico partido que podemos decir de hacer la tarea. Siempre y cuando pensemos el grupo, como lo habíamos analizado en el video, que habíamos dicho, bueno, a priori Carabobo podría llegar a querer aspirar a una Copa Sudamericana, pero sería muy difícil que se clasifique. Por ende, todos los demás equipos cuando se enfrenten contra Carabobo van a querer ganar todos los partidos, van a querer hacer la tarea. Y Estudiantes lo hizo. El primer tiempo realmente desbordó bastante, tuvo buenas capacidades de ofensiva, de profundidad. El arquero Bruera fue figura, hasta que con una pelota parada pusieron 1-0. Después en el segundo tiempo fue lo mejor de Carabobo, que al principio de este empezaba a tener ciertas muestras de, qué sé yo, rebeldía, ataque, pero le expulsaron a Tortolero. A mi parecer, fue estas expulsiones que
medio raras, pero está bien expulsado de todas formas. Y bueno, importante, después de la expulsión, Estudiantes no sufrió más, con un jugador más, y lo liquidó después con un gol de penal. Pero Tortolero es prácticamente la mayor figura de Carabobo. O sea que si ya Carabobo la tiene complicada, ya perdió un partido de local, y encima se le fue la figura, realmente va a estar muy complicado de acá en más. Más porque inclusive el máximo rival para el tercer lugar, que era la U, ya ganó. O sea que ahora realmente tiene todo cuesta arriba, muy mal comienzo, y perdió bien. Así que bien para Estudiantes, que hizo la tarea, encima con 2 de diferencia de gol, cosa que puede ser importante a largo plazo, y un grupo que se empieza a armar y que ya demostró que, digamos, ningún equipo es del todo malo, porque no hubo ninguna goleada, ningún resultado tan abultado, y que puede haber sorpresas, al menos de un equipo que no pensábamos que puede quedar eliminado y que termine quedando eliminado. Así que lindo comienzo del grupo A y ya nos vamos con el siguiente. Pasamos con el segundo grupo, que es el grupo de los doble ecuatorianos de River y de Universitario, que ya pueden ver en pantalla cómo quedó tras la primera fecha. Seguimos todavía sin decir ningún empate y con 2 victorias interesantes y que siguen con la lógica que más o menos teníamos en cuenta desde el principio. River y Barcelona como los 2 más grandes candidatos a clasificarse. Inclusive yo no me esperaba que Barcelona tan rápido le saque ventaja a Independiente del Valle. Yo pensé que acá iba a empatar y terminó ganando. Por ende ya tenemos un grupo que se empieza a armar y que hay que ver cómo Universitario e Independiente empiezan a jugar a partir de los partidos que más le importan. O sea, quieras o no, a Universitario, el partido contra River, más allá de que sea de local y de que creo que River nunca había ganado en esa cancha, no es de los más importantes. Los rivales directos de Universitario van a ser Barcelona, Independiente. Creo que es un equipo que puede competir. Y para Independiente los partidos que va a considerar más importantes van a ser principalmente de local. Por ende, ninguno perdió sus balas de verdad. Perdieron partidos perdibles, pero bueno, ya empezaron perdiendo. Barcelona fue superior, fue un equipo más vertical, tuvo más cantidad de ataques, se puso en ventaja rápido, con un gol como lo que estoy diciendo, ¿no? Más de un juego directo, y después fue un partido parejo. Digamos que no es que lo pasó por arriba, pero se vio superior. Inclusive en algún tramito Independiente pudo haber demostrado que podía empatarlo, pero no fue del todo consistente. Algo importante fue que sobre el final erró un penal Barcelona, lo atajó mejor dicho el arquero Independiente del Valle Villar. No vamos a darle mucha exageración en este punto, pero quieras o no, salvarte de un gol en cuanto a lo que puede implicar un grupo tan parejo como es este, entre los 3 de abajo y capaz que hasta River, puede ser importante en cuanto al futuro, el tema de diferencia de gol. O sea, ese gol, veremos qué tanto afecta este penal a muchas fechas más adelante. Y después, bueno, Universitario tuvo un partido contra River que fue muy malo. Y el partido de River, entre comillas, fue bueno, pero acá en Argentina no quedó muy bien parado tampoco. El primer tiempo, los primeros 20 minutos, River desbordó, atacó bien, como casi nunca está jugando, con buena creatividad, haciendo bastante desborde, con conexiones rápidas. Se veía que lo querían ganar. Se pusieron en ventaja, metieron el gol con pelota parada, una jugada medio carambolesca, pero bueno, estaban mereciendo el partido. Y Universitario a partir de ahí empezó a tener al menos la capacidad de no sufrir. El tema es que tampoco pudo hacer sufrir al otro. Todo el segundo tiempo River no atacó casi nada, fue un partido muy cerrado en el que quizás Universitario estuvo un poco más cerca, pero realmente decir que Universitario en el segundo tiempo hizo méritos para empatarlo sería mentir. Tuvo alguna proximidad, tuvo alguna jugada que atajó Armani, pero no creo que haya sido realmente un equipo que siendo local haya hecho lo suficiente como para decir wow. No puede ser que no lo haya empatado. Así todo, fue un segundo tiempo parejo. Y es como decíamos, este grupo es muy parejo. Y como River no está jugando del todo bien, que sería el que más ventaja puede sacar, no va a haber partidos demasiado con diferenciales ni en juego ni en goles. Y así se dio, 2-1-0. Y que obviamente, perder de local nunca es bueno, pero no deja de ser el cabeza de serie del grupo. No me parece que haya que darle demasiada importancia en cuanto a lo que significa Universitario, más allá que un empate hubiese sido bueno para mí. Y después, sí, importante la victoria de Barcelona. Me parece que es el equipo que sale mejor parado de esta fecha, ya sea porque le ganó un rival directo, ya sea porque la fecha que viene juega contra River y ya los dos tienen 3 puntos y vamos a ver cómo le va. Y bueno, los otros dos se van a enfrentar la próxima fecha, Universitario e Independiente. O sea que alguno de los dos puede salir, o los dos con empate, que no sé si les convendría a alguno de los dos, o alguno ganando y ya empezando a ponerse en esa pelea, ya sea por el grupo o al menos por un segundo lugar. Así que un grupo que se empieza a armar y que creo que ninguno mostró un nivel tan alto. Y como digo, me parece que el que más me gustó de los 4 equipos fue finalmente Barcelona-River, pero un poquito más Barcelona porque de River
se espera un poco más por el potencial que tiene, pero igual River ganó de visitante, cosa que cuando gana de visitante en la Libertadores ya es medio pasito a empezar a clasificarte. Seguimos con el grupo C, el tercer grupo de esta ecuación, que ya mostró cosas bastante importantes en cuanto a los rendimientos de los equipos, el nivel que pueden tener, y también se dieron algunos resultados que para mí son claves, no solamente ahora mismo, sino también en lo que puede ser una futura clasificación. Tenemos acá ya el grupo C, con Flamengo, que ya empieza a ponerse puntero, habiendo sido el único que metió un gol en el grupo, ganando 1-0 en Venezuela, y después el empate 0-0 de Central Córdoba y Liga de Quito. ¿Esto qué cosas tiene de importante? ¿Qué podemos sacar de acá? Bueno, para mí hay que dividir en dos el resultado de los partidos. Vamos a empezar por el resultado. En cuanto al resultado, Táchira no importa mucho. Contra Flamengo, Táchira no aspira a sacar puntos. Inclusive yo creo que Táchira tendría que intentar aspirar a clasificarse a la Copa Sudamericana. Pero de última, si quiere clasificarse a la Libertadores, o sea, a octavos de final, no van a ser los partidos contra Flamengo los que tiene que intentar vencer. Creo que a los otros dos les puede hacer pelea en ambas ocasiones, tanto de local como visitante. Así que Táchira no importa mucho. Flamengo, buena victoria. Por cómo se dio el partido, después vamos a ver que fue mejor aún, pero ya empezar ganando, más cuando los otros dos empataron, te hace empezar con una diferencia que puede ser significativa para ya decir, bueno, yo acá voy a estar para salir primero. Y lo consiguieron, cumplieron, al igual que pasó con Estudiantes, cumplieron. Aunque quizás sin tan buen nivel como Estudiantes. Y después, para Central Córdoba y para Liga, el empate es muy diferente. Para Central Córdoba el empate para mí es malo. Y uno podría decir, bueno, pero para Central Córdoba está debutando en esta Copa Libertadores. ¿Cómo va a ser un mal empate si literalmente en su primer partido contra un equipo que es campeón de Libertadores, que es campeón de Sudamericana, logró un empate? Inclusive vamos a hablar del juego y no fue malo. Bueno, pero era un rival directo y tenías que ganar contra el rival directo. Porque ahora, cuando juegues en Ecuador y Liga tenga la ventaja de ser de local, Liga te va a querer ganar. O sea que ahora vos ya estás obligado a conseguir un empate en Ecuador. Cuando antes, si ganabas en este partido en Argentina, ya al menos tenías esa ventaja de que si perdías en Ecuador estaban a mano en el enfrentamiento entre ellos. Para mí es un buen empate para Liga. Yo creo que si ahora, hipotéticamente, ¿no? Queda el resto de partidos. ¿Quién tiene más chances de local tener un buen partido contra Flamengo? Liga de Quito. ¿Quién tiene más chances de perder puntos contra Táchira? Central Córdoba. A mi parecer, por la experiencia que tienen, por los planteles que tienen. Por ende, si contra el resto de equipos, Liga tendría a priori más chances de que sea un equipo consistente en la sumatoria de puntos, en el enfrentamiento directo entre ellos, jugando de local Central Córdoba, Central estaba no obligado a ganar, pero con mucha importancia ganar. Y no lo consiguió. Pero, además de esto que vamos a hablar de los resultados, es importante tener en cuenta el juego. Central Córdoba estuvo a la altura del partido, compitió bien. Fue un partido muy cerrado el de Central Córdoba contra Liga, un partido parejo, un partido que no tuvo muchas ocasiones de gol, pero el que siempre estuvo un poquito mejor, el que desbordó un poco más, el que intentó un poco más, el que mereció ganar quizás, fue Central Córdoba. De hecho, una de las figuras del partido fue AD, gran central de Liga de Quito, y en ese sentido, por eso también digo que Central Córdoba debe haber ganado, porque sabían que tenían que ganar, porque lo fueron a buscar, porque jugaron mejor. Jugar mejor es una buena noticia, porque demuestra que son un equipo competitivo, que es lo que todos sabíamos igual. Ahora, el resultado es el problema. Y para Liga, el partido yo pensé que iban a ser mejores. No tuvieron buena capacidad de contraataque, para mí los desbordaron demasiado. Su nivel, más allá de que el resultado para mí es bueno, me preocupa porque pensé que iban a jugar mejor. Puede ser que pierdan, pero pensé que iban a tener un rendimiento, al menos en cuanto a contraataques, en cuanto a lo que defensivo, más sólido. Y la verdad que no fue así. Creo que sufrieron más de la cuenta. Y para Táchira es un poco parecido. Si bien el resultado no importa demasiado, fue un buen partido para Táchira. Para mí el partido de Flamengo es un partido que se ve en primer y segundo tiempo. El primer tiempo lo fueron a buscar, intentaron mucho más. No consiguieron sacar ventaja, pero se notaba que intentaban mejor, desbordaban, atacaban. No era una locura, pero estaban haciendo las cosas mejor. Rápidamente en el segundo tiempo metieron el primer gol. Y ya después de meter el 1-0 como que dijeron, bueno, listo, ya los 3 puntos lo tenemos, no hay nada que hacer. Y ahí Táchira empezó a atacar, empezó a tener ocasiones de gol, empezó a tener más aproximaciones. Y no es que tenía ataques increíbles ni que desbordaba demasiado, pero iba ahí, iba. Porque sabía que, bueno, capaz que se iban un empate. Y de hecho al final tuvieron un tiro al palo clarísimo. O sea, Táchira estuvo muy cerca de sacar el empate, que hubiese sido un buen resultado. O sea que... ¿Esto qué habla? Por un lado de que Flamengo no empezó a jugar todavía. Está calentando y así todo media máquina ya empezó a ganar. O al menos... es lo que nosotros nos imaginamos, ¿no? Porque si Flamengo va a jugar así todos los partidos, evidentemente es mucho menos de lo que pensábamos. Yo creo que no hay que sacar conclusiones demasiado rápido en cuanto a su juego porque sería injusto. Ahora, en cuanto a Táchira, pese a que está bien que Flamengo juega en medio máquina, que no está todavía aceitado del todo porque está empezando recién, bueno, estuvo bastante bien. O sea, no lo golearon, perdió por la mínima diferencia, estuvo bastante cerca de empatar.
Cosa que habla de que, bueno, ahora cuando juegue contra Central Córdoba, que es un equipo peor, o contra Liga de Quito también, va a poder tener chances de lograr conseguir resultados. Si contra Flamengo compitió bastante bien, contra los demás también. O sea que en cuanto a rendimiento, creo que quedan bastante cerca, entre comillas, Táchira, Liga y Central Córdoba por lo que vimos en la primera fecha. Cosa que obviamente al que más beneficia es a Táchira, que es el que creo que todos pensábamos que era el candidato a quedar cuarto. Así que una primera fecha con conclusiones bastante extrañas. Yo pensé que iba a haber partidos muy diferentes, fueron mucho más cerrados, mucho más parejos. Y que bueno, ya dimos las connotaciones respectivas de cada equipo en lo que implica de ahora en más. Muy interesante este grupo. Pasamos al grupo D, que es el único que vi los dos partidos. Inclusive creo que es el único grupo que vi los dos partidos, tanto contando Libertadores como Sudamericano. O sea que es el grupo que más información tengo en la cabeza. Así que espero que sea el mejor grupo para los que están viendo esto. Vemos la tabla de posiciones ya mismo y tenemos acá 2 victorias de visitante. Cosa que ambas son súper claves. Y aunque creo que una más que otra, que es evidentemente la victoria que consigue Libertad contra Alianza Lima en Perú. Que bueno, fue un partido muy interesante que ahora mismo lo vamos a empezar a analizar. Y después en cuanto a la otra victoria, Talleres como no viene jugando muy bien, ya creo que muy pocos nosotros pensábamos que podía llegar a competir por el primer lugar. Creo que ya este grupo, más con lo que pasó en la primera fecha, cada vez parece que tiende más a tener un Sao Paulo que se vaya alejando en la punta y que los otros 3 estén realmente muy parejos disputando el segundo lugar. Pero si quedaba alguna pequeña chance de que Talleres, por ser el equipo que quizás tiene más plantel, más recambio también, sea uno que le compita a largo plazo el primer lugar a Sao Paulo, bueno, ya Sao Paulo logró la victoria que quizás despeja dudas. Sao Paulo ganó bien. Yo creo que Talleres no viene jugando bien, ya lo dijimos, y siguió jugando mal. Fue un partido igual parejo, con pocas ocasiones de gol. Ambos equipos tenían tramos en los que tenían mucho la pelota y que les costaba pasar. Pero la diferencia era que Talleres, cuando intentaba tener la pelota, no hacía casi nada. Le costaba mucho generar juego. No tuvo buen partido de sus jugadores talentosos. En cambio, sí con el caso de Sao Paulo, que Caleri estaba jugando bien de pivot, que Ferreira estaba intratable con la gambeta. Y o sea que desde un principio Sao Paulo tenía mejores oportunidades, más desequilibrio, más profundidad. Siendo parejo, pero se notaba que estaba un poquito por encima. Hasta que después logró conseguir dicho gol en un trámite que tenía sentido. Y después Talleres intentó, pero no logró llegar a ese resultado. No mereció empatar, simplemente fue parejo. ¿Jugar un partido parejo contra Sao Paulo es algo bueno? La verdad que no sé, porque prácticamente todos los partidos de los brasileros en la primera fecha fueron parejos. Ya a esta altura decir que es algo que alcanza me parecería muy poco, más para Talleres que creo que aspira más. Entonces, sí, fue parejo, pero para mí merecieron perder bastante bien. Y Sao Paulo, bueno, con sus individualidades, te podría decir inclusive que de todos los brasileros de la primera fecha fue uno de los que más me gustó. Hasta ahora de todos los grupos que vimos es el mejor brasilero. Obviamente, ni hablar que Botafogo, pero inclusive también que el caso de Flamengo, que para mí jugó peor que lo que hizo Sao Paulo. Y después el otro partido, el partido de la fecha, uno de los partidos más importantes de todos. Alianza Lima, que llegaba a esta copa con grandes expectativas, contra Libertad, que tenía un gran rendimiento en la liga y que quería seguir demostrándolo. Quizás un partido con mucha intriga, que realmente podía ganar cualquiera. Y Libertad lo jugó mucho mejor. Realmente habíamos hablado de que quizás Alianza Lima tenía más individualidades y que Libertad tenía más juego. Y al final triunfó el juego por las individualidades. Libertad desde el principio manejó la pelota con limpieza, era más inteligente para tocar, tenía buena distribución, tenía buenas conexiones y era un partido cerrado, sin muchas ocasiones de gol. Pero el que estaba claramente más cómodo y que sabía hacer las cosas mejor era el equipo paraguayo. Una jugada justamente bastante colectiva, le ponen el 1-0 y después Alianza intentó, pero no estuvo a la altura. Creo que algo que pasó fue que Alianza Lima no pudo potenciar muchas cosas que le sirven, como pueden ser, por ejemplo, los tiros desde afuera, que no los puedo aprovechar porque en general Libertad estaba bien parado atrás. No puedo aprovechar mucho la velocidad porque casi siempre Libertad estuvo bien parado, más todavía después de meter el gol. Entonces creo que Libertad fue inteligente, jugó mejor, tuvo mejores individualidades. Inclusive estuvo 20 minutos con un jugador menos. Martínez hizo expulsar de manera estupidísima. Martínez fue el que hizo la asistencia en el gol, así que va a ser una baja importante para la segunda fecha. Pero no creo que sea tan relevante porque ya digo, me parece que Libertad es un equipo más colectivo que individual. Pero bueno, importante destacar que pese a que tuvieron uno más bastante tiempo, Alianza no pudo empatar y creo que realmente la victoria es merecida de Libertad. Si empataban 0-0 o 1-1 tampoco hubiese dicho que fue un escándalo, pero me parece que sí, ganó el mejor de los dos. Sí, ese pequeño espinilla de la expulsión puede que afecte un poco, pero no mucho más. Y bueno, vemos un grupo que se empieza a armar. Libertad, esta victoria es súper importante. A partir de ahora, este grupo cambia fecha a fecha. Libertad es el candidato número 1 a clasificarse octavos, hasta que pase algo que haga que no.
Si la fecha que viene Libertad juega de local y pierde, ya va a haber otra cosa. Pero hasta ahora, si todas las cosas se dan según la lógica que pensamos desde un principio, Libertad con esta victoria se pone como el máximo candidato a clasificarse a octavos de final junto con Sao Paulo. Los otros dos veremos cómo se pelean. Así que, bueno, un grupo que me encantó. Como dije, fue el único que vi los dos partidos. Así que ya vamos con el siguiente, que también, bueno, el tema es que están todos buenos los grupos, es un escándalo. Habíamos hablado de un grupo en el que había un equipo que estaba debutando en la Copa Libertadores de América. Y ahora tenemos otro grupo que no tenemos un debutante como tal, pero que sí tenemos un equipo que hace mucho tiempo no estaba en esta competencia, que es ni más ni menos que Atlético Bucaramanga. Y vimos dos resultados tremendos. Creo que fue el grupo que quizás en cuanto a lo futbolístico a nivel espectáculo dio más, ¿no? Con esa victoria de Racing tan consistente, tan tremenda contra Fortaleza en Brasil y después ese empate con 6 goles entre Bucaramanga en Colombia contra Colo-Colo. Y un grupo que se empieza a armar y que, a ver, casi que sería una mentira decir que después de esta fecha Racing ya no se para como el clarísimo candidato a quedar primero. Nosotros en nuestra predicción habíamos dicho que veíamos más a Fortaleza un poquito más sólido y que quizás lo veíamos más candidato a quedar primero. Mira, yo todavía un poco que sostengo esa solidez. Me parece que lo que yo iba con lo de Fortaleza tenía más que ver con el partido entre Fortaleza y Colo-Colo o entre Fortaleza y Bucaramanga, no tanto contra Racing. Pero bueno, fue tanta la diferencia que ahora sinceramente veo difícil que Racing no quede primero. Pero está para un poco, o sea, la primera fecha nada más, pero estamos hablando de las sensaciones que quedaron. Racing jugó bien, o sea, desde el principio tenía más creatividad, estaba más fino con los pases. Pero guarda, porque el primer tramo del partido estaba parejo. De hecho, Racing sufrió en varias ocasiones. Fortaleza, al igual que Racing, lograba meter buenos pases en profundidad, tenía colectividad junto con la individualidad, y la verdad que daba la impresión de que cualquiera podía meter un gol. Pero está un poquito mejor Racing porque estaba jugando más de contra todavía y por tanto sus oportunidades eran más verticales, más mano a mano, con menos gente defendiendo. Racing se puso en ventaja con un gol igual de pelota parada, buen gol de Salas, y después ya después de 1-0, un escándalo. Racing jugó muy bien de contra, jugó con los nervios del rival, le pudo haber metido 8 goles. Fue ahí, una vez que Racing se pone en ventaja, ahí sí, tremendo. O sea, realmente una diferencia gigante. Aunque ojo, no es lo mismo ganar 3-0 dominando vos todo el partido con la pelota, que eso es muy difícil, a ganar 3-0 porque ganaste 1-0 desde el principio y jugaste de contra. ¿Son las dos cosas buenas? Sí, no es lo mismo. No es lo mismo, lo destaco porque hay gente que parece que no se da cuenta que es mucho más fácil golear cuando el rival está desesperado por ir a buscarlo y vos simplemente sos un buen contraatacador. No son lo mismo eso que pasarlo por arriba todo el partido, cosa que no pasó en ningún partido de esta Copa Libertadores ni tampoco de la Copa Sudamericana. Son cosas diferentes, pero ambas con sus cosas destacadas. Fortaleza pierde, pero creo que, bueno, no era un partido que quizás por cómo jugó Racing sea capaz de ganarlo. Ahora, cuidado, porque el que se relame es Colo-Colo. Y también Bucaramanga, quien dice que no, porque Bucaramanga es un buen partido contra Colo-Colo. A lo que voy es que si ahora Racing demuestra ser muy superior a Fortaleza, inclusive ahora uno esperaría que si juegan de local Racing le gane también, Fortaleza va a tener ya una cantidad de puntos menor. O sea que va a tener que sumar puntos sí o sí contra Colo-Colo o contra Bucaramanga. Esto hace que si este grupo al priori partía como dos equipos un poco por encima de los otros dos, ahora uno se escapa más arriba y el otro se acerca a los otros dos. Cosa que da muchas más posibilidades a que uno de estos dos se termine metiendo, ¿no? Ya sea uno o el otro. Bucaramanga de local tenía el partido más fácil del grupo. Y digo más fácil porque era un partido que no era contra Racing, que está re bien, y no era contra Fortaleza, que tiene un mejor plantel. Así todo, Colo-Colo es un buen equipo. Desde el principio habíamos dicho que habíamos un grupo en que los tres que estaban arriba, o sea, descartando Bucaramanga, podían clasificarse. Colo-Colo tiene un buen plantel, tuvo una buena Copa Libertadores pasada, no perdió tanto, hizo buenos fichajes, por tanto, cuidado. Y Bucaramanga lo agarró desde el principio como un equipo hiper vertical, metió un montón de goles, y la verdad es que, a mi parecer, obviamente jugó mejor el equipo colombiano. Y guarda, lo que pasa es que en cierto punto se pone en ventaja Bucaramanga, y después Colo-Colo tiene oportunidades, hace méritos, logró atacar bien, logró tener desborde, logró tener cosas como para ir metiendo goles. Pero la verdad es que el ataque que tuvo Bucaramanga, cómo lo tuvo, cómo jugó el partido, la intensidad que tuvo, lo inteligente que fue desde el principio, me parece que le daba un pequeño merecimiento más. Pero justamente como hablamos antes, colocó un equipo con experiencia, que se tomó el partido con calma, que nunca se dio como perdido, hizo lo correcto y logró empatarlo. ¿Y el empate es bueno? No, obviamente que no es bueno. ¿Por qué? Porque Bucaramanga es el más débil del grupo y no podés perder puntos contra el más débil del grupo a que sea de visitante. Y uno ve el partido y dice, bueno, pero pará, porque capaz que Bucaramanga termina quedando más arriba que Colo-Colo. Puede ser, pero al menos en la previa, nosotros siempre pensábamos que el que pierda puntos contra Bucaramanga, no importa en qué contexto, va a ser el que quede fuera. Y habíamos dicho, Colo-Colo va a empatar contra Bucaramanga en Colombia. Y así fue.
porque pensábamos que iba a ser el partido más probable para que Bucaramanga sume. Ahora capaz que el partido cambia completamente todo y Bucaramanga queda segundo o primero. Pero lo que yo creo es que si Colo-Colo y Bucaramanga siguen con lo que nosotros más o menos nos imaginábamos en un principio y a partir de ahora todo sea más normal, para Colo-Colo es un mal resultado. Y para Bucaramanga también es un mal resultado. Porque si de última Bucaramanga quiere clasificarse, aunque sea la Copa Sudamericana, contra Colo-Colo de local tenés que ganar. O sea que es un resultado malo para los dos, pero bueno en cuanto a lo futbolístico. Por un lado, para Bucaramanga, por cómo jugó, porque estuvo a la altura, porque pese a que está muy mal en la Liga Colombiana, estuvo bien. Y también bueno para Colo-Colo en cuanto al futbolístico. No porque haya jugado bien, sino porque se supo recomponer en un partido que estaba cuesta arriba y al menos conseguir un empate. Que por ejemplo ahora lo pone por encima al menos por un punto por respecto a Fortaleza. Y encima que Fortaleza lo golearon, que guarda con eso también, que no lo dijimos, pero la diferencia de gol siempre puede ser un punto importante. O sea que un grupo que después de los resultados que tuvimos, medio que se nos desarmó todo. Lo que nosotros nos imaginábamos parece que no va a ser así. Pero si más o menos a partir de ahora todo se acomoda, como ya dijimos, las connotaciones serían las que ya comentamos recién con Colo-Colo y con Bucaramanga. Seguimos con mi grupo de la muerte, porque ya cuando dije que era el grupo de la muerte, uno en los comentarios me dijo, bueno, no es un grupo de la muerte. Yo creo que sí, pero bueno, ya lo pueden ver y para mí es de la muerte y ya empezó siendo de la muerte. Tremendo lo que empezó con Atlético Nacional goleando a Nacional. Yo la verdad que no me esperaba que golee. Me esperaba que ganase, pero no que golee. Duro para Nacional, porque la verdad que este partido, como todos los de este grupo, lo ideal es, aunque sea de visitante, sacar un empate o perder por la mínima. Ya esa diferencia de gol en contra, no te digo que te deja fuera, pero casi que sí. Pero bueno, vamos a hablar esto más adelante y capaz que al final Nacional se recupera. Pero gran victoria Atlético Nacional. No fue un partido tan disparejo. Más que nada al principio el partido estaba interesante porque Nacional tenía más iniciativa, pero... perdón, hay que ser buenos acá porque yo digo Nacional y no se entiende de quién estoy hablando. Atlético Nacional estaba más con la iniciativa, era un equipo intenso, potente, que atacaba y que tenía más la pelota, pero Nacional de Uruguay tenía mejores contras. O sea que da la impresión de que capaz que podía ponerse en ventaja inclusive también el equipo uruguayo. Pero no, al final se puso en ventaja primero Nacional, Atlético Nacional, que era el que estaba atacando mejor. Y después ya después del 1-0, sí, ya el partido se rompió y hizo una buena segunda mitad Atlético Nacional como para liquidarlo y sacar esa ventaja de diferencia de gol, que no creo que haya muchas goleadas en este grupo, así que puede ser que en ese sentido pueda hacer la diferencia. Después Bahía contra Inter, partido entre brasileros. Bahía fue muchísimo mejor. Claramente era local, tenía que ganar, era un partido importante y lo jugaron con esa intensidad. Además recordemos que Inter juega a Libertadores casi todos los años, o está muy acostumbrado. En cambio Bahía es la primera que juega desde hace un montón de tiempo, hace 30, 40 años. Entonces estaban jugando ese partido como una final de verdad y lo fueron a buscar, tuvieron un montón de ocasiones de gol, realmente merecieron ganar el partido. El primer tiempo fueron mucho mejores, tuvieron muchas oportunidades de gol. Inter no pudo hacer nada, le costaba un montón. En el segundo tiempo se pusieron en ventaja y al final, con una buena jugada, más que nada de Café Aguirre, un remate cruzado, consiguen un rebote que Ener Valencia, goleador, pescador, por el 1-1. Buen empate para Inter para mí. O sea, realmente Inter, este grupo, creo que aspira a quedar primero. Y empatar en Brasil contra Bahía era uno de los partidos que podías decir que era un buen resultado. Más que nada, inclusive por cómo se dio el partido, es un buenísimo resultado. Ahora, futbolísticamente, esperaba más de Inter. Pensé que el partido iba a estar más parejo, más competido. Y la verdad es que Bahía fue mucho mejor. El equipo de Rogero Ceni tuvo más conexiones, tuvo más creatividad, tuvo más desborde. Inter se quedó muy en el molde. Me parece que pudo haber perdido tranquilamente el partido y de hecho lo mereció perder. Por ende, resultadísticamente, buen resultado para Inter. Vamos a ver cómo juega a partir de ahora. Pero futbolísticamente, mal resultado porque no fue nada bueno lo que jugaron. Lo contrario para Bahía. Futbolísticamente bien, quedaron bien parados en ese sentido, pero resultadísticamente mal. Porque ya perdiste puntos de local en un grupo que todos van a querer ganar todo local. Inclusive ya tenemos el primer local que goleó. Entonces, cuidado. Obviamente le queda peor parado de todos es Nacional porque no pudo ni siquiera sumar un punto porque lo golearon. Pero también para Bahía puede significar este resultado algo negativo a futuro, porque este es un grupo que para mí, y esto lo digo ahora y a partir de ahora van a ganar todo de visitante, pero va a haber pocos puntos y más que nada pocas victorias de visita. Y si ya te sacaron un punto jugando vos de local, quiere decir que vos vas a tener que mínimo sacar también un punto allá como para equiparar, y va a ver si se puede hacer eso. Así que un grupo que arrancó muy picante. Creo que ningún equipo se mostró débil. Yo no creo que Nacional ya esté eliminado. Creo que, como digo, el resultado es un poco engañoso, pero bueno, son cosas que hay que ir viendo a medida que vaya pasando el tiempo. Esto lo digo ahora y va a quedar claro todo el video, pero por las dudas. Son conclusiones aproximadas, prematuras. Todo lo que digamos es para hablar un poco de lo que pasó, pero obviamente ninguna de las cosas que estamos diciendo es fija o es así sí o sí. Estamos hablando con lo que tenemos, obviamente, no
no se equivoquen. Seguimos con el mejor grupo de lejos de la primera fecha. Y digo de lejos porque más que nada me parece que se puso muy picante cada partido y se nota que están todos los equipos desesperados por sumar puntos porque saben que no hay margen de error. Hablamos del grupo G, el grupo que tuvo más goles de todos, con un 4-2 de Cerro a Bolívar, que se pone como puntero por diferencia de gol, y una victoria tremenda de Palmeiras contra Sporting Cristal. Pero es un grupo que nos deja con sensaciones bastante confusas. Realmente es bastante complicado decir, bueno, lo que pasó acá es algo que nos dice una cosa, nos dice otra. En cuanto a las predicciones que habíamos hecho en un principio, se dieron la lógica. Cerro ganó de local. Después Palmeiras, más o menos nosotros pensamos que va a ganar todos los partidos, salvo en La Paz. Cosa que, bueno, ya cumple el primer partido. Pero no es tan así. Vamos a hablar de que, si bien los resultados se dieron como pensábamos, no se dio del todo como pensábamos. En varias cosas. Por un lado, Bolívar sí, compitió como esperábamos, ¿no? Que estuvo bastante bien. Si bien por momentos parecía que se iba a ir goleado, de hecho estaba 4-1 abajo, compitió bastante bien. El golazo de Vaca, el primero, es impresionante. El 4-2 sobre el final es importante por la diferencia de goles, un golazo de tiro libre también. Bolívar, no podemos decir que, bueno, jugó un buen partido porque la verdad es que defensivamente lo desbordaron muchísimo, pero fue un equipo competitivo, tuvo peligro. No es que fue el típico equipo que nosotros estereotípicamente nos imaginamos que es un equipo boliviano que juega visitante y le pegan una paliza. No, no fue tan así. Cerro Porteño fue un equipo muy efectivo. Entonces es un poco engañoso el resultado con tantos goles. No se piensen de que la diferencia fue tan grande. De hecho arrancó ganando Bolívar y no daba la impresión de que sea injusta esa empezar a ganar. Pero bueno, Jonathan Torres, una de las figuras de esta fecha, 3 goles metido en el partido, un gran cabeceador, buenos desbordes del equipo de Cerro, que más que nada tuvo eso. Tuvo una capacidad muy buena para desbordar, para constantemente meter pelotas en el área, y cuando empezó a meter goles Torres no lo pudieron parar. Gran victoria de Cerro Porteño, hizo la tarea, como decimos, no podés perder un partido contra Bolívar jugando de local, no porque Bolívar sea un mal equipo, sino porque sabés que de visitante Bolívar te va a ganar posiblemente. Entonces vos tenés que ser un equipo que cumpla en tu partido. Después vemos cómo ellos dos, tanto Bolívar como Cerro, compiten en los demás partidos contra el resto de los equipos. Pero entre ellos, lo lógico es que se ganen mutuamente, al igual que pasa con Sporting Cristal y con Bolívar. Lo lógico es que se ganen mutuamente y que después el resto de los partidos vemos quién saca la diferencia. No jugó mal Bolívar, pero la diferencia de 2 goles es algo negativo. Me parece que un gol hubiese sido lo ideal si vas a perder. Obviamente hay que ver hasta qué punto afecta, pero ninguno quedó con malas sensaciones. Ambos quedaron con equipos potentes. Guarda la expulsión de Sabio, que es un jugador que no está teniendo tantos minutos últimamente, eso es lo que escuché, pero bueno, Sabio se fue expulsado, es una arma menos que tiene el equipo para la fecha 2. Y después el partidazo, uno de los partidazos de la fecha, Sporting Cristal contra Palmeiras. Palmeiras fue superior para mí, realmente fue un equipo muy bueno, es el candidato número 1 de la Copa Libertadores seguramente, o el número 2, está muy parejo con Racing quizás después de esta fecha 1, pero fue un partido bueno, realmente desde el principio, con desborde, con conexiones, con intentos. No dio la impresión de que Palmeiras está recién empezando la temporada, dio la impresión de que Palmeiras está bien parado en la temporada, que está jugando bien de verdad y sacó diferencia. Ahora, Sporting Cristal mostró las garras, un equipo muy competitivo, logró sobrevivir bastante los ataques de Palmeiras y después con 2 golazos, uno de Pertel, otro de Tábara, se pusieron el empate y casi lo consiguen. Sporting Cristal no tuvo un buen juego en sí mismo, no tuvo un partido que vos me digas que lograron desbordarlo, que lograron competir bien en el transcurso del juego, pero lo que lograron es lo que quizás uno no esperaría, que uno dice, bueno, si en un partido entre Palmeiras y Sporting Cristal uno de los dos sobrevive por 2 golazos, ¿quién va a ser? Y Palmeiras, porque tiene más jerarquía, porque tiene mejores jugadores. Bueno, no fue así, fue al revés. Sporting Cristal fue por su jerarquía, en este caso del tiro a larga distancia, que se puso en partido. Y eso habla bien de ellos, porque además de que compitieron bastante bien durante los 90 minutos contra un equipo que es muy superior, lograron demostrar que los jugadores que tienen están a la altura de las circunstancias, individualmente, cosa que contra otros rivales te puede llegar a alcanzar. Palmeiras después del empate no hizo demasiados méritos para ponerse en el 3-2. De hecho, después del 1-1 tampoco hizo muchos méritos para el 2-1. Pero nuevamente es un equipo tan bueno, tan competitivo, con tan buenos jugadores, que logra tener alguna jugada para, por ejemplo, conseguir un penal, como fue el que lo consiguió. O como, por ejemplo, después para meter ese gol a lo último de Richard Ríos. Palmeiras no jugó el mejor partido del año para nada, pero sí, digamos que de los brasileños fue para mí el que mejor jugó junto con Bahía. Y era un partido difícil. Sporting Cristal es un muy buen equipo de local más que nada. Y le ganaron bien para mí. Le ganaron bien por lo que pasó al principio más que nada. Después cuando el partido se empezó a desvirtuar por los goles, ahí da la impresión de que Sporting Cristal merecía un poco el empate. Pero si hablamos del transcurso general, me parece que Palmeiras estuvo un poquito por encima. Así todo buen partido de Sporting, que me parece que
ninguno de los equipos que no sean... o sea, ningún equipo puede esperar que lo lógico sea sumar contra Palmeiras. O sea que no hay que reprocharle el resultado, sino decir, bueno, compitieron bastante bien. Creo que es algo que habla bien de ellos de cara a los partidos... Se me cayó el micrófono. De cara a los partidos realmente importantes, que son los que van a tener contra Bolívar y contra Cerro. Lindo grupo, grupazo, hermoso. No se arma nada todavía, se dio la lógica en la primera fecha. Por tanto, vamos a ver si algún equipo en la fecha 2 rompe con la lógica. Que bueno, ya la semana que viene hablaremos de eso seguramente. Y cerramos con un grupo que, Dios mío, realmente la Libertadores es hermosa, ¿eh? Yo no lo digo de joda, lo digo de verdad. Realmente creo que este grupo es impresionante. El grupo H con, bueno... San Antonio Bulo Bulo, que ganó contra Olimpia, que hizo algo que no me esperaba para nada, que yo dije que iba a sumar 0 puntos y que ya sumó 3. Ay, San Antonio, qué equipo bueno. Yo realmente no... Me sorprendió muchísimo, la verdad, ¿eh? Me tapó la boca así. ¡Pam! Me tapó la boca. Olimpia, bueno, ahora vamos a hablar igual de este grupo. Y después, bueno, victoria de Vélez contra Peñarol. Bien, los dos locales ganaron. Recordemos que San Antonio no tiene altura, pero jugó en Cochabamba, no en su cancha, sino en otra cancha que sí tiene altura. No es una altura tan alta como La Paz, pero bueno... Me parece que pudo haber afectado un poco. Sé que a los bolivianos les molesta mucho que hablemos de que la altura afecta y es cierto, es injusto, pero yo no soy así, yo no soy injusto. Yo voy a hablar del equipo, de cómo jugó, de que es un buen equipo, que no se piensen de que yo me quedo solamente con la altura, por favor, porque ya me tienen harto con los comentarios pensando que soy un cualquiera y no soy un cualquiera. Yo hice un video hablando de la altura específicamente, analicé el tema, hablé del tema, pero bueno, obviamente el que no me conoce no lo sabe. San Antonio no es que ganó de pedo, no es que ganó injustamente, no es que ganó de casualidad, ganó bien. Un golazo. Realmente el partido fue increíble. Fue un 3-2 en el que iban ganando, después se lo empataron, volvieron a sacar ventaja, se lo volvieron a empatar y a lo último volvieron a ganarlo. San Antonio demostró varias cosas. Por un lado, que el mediocampo tiene buena versatilidad. Por ejemplo, Viveros, que marcó un gol. Un golazo, mejor dicho, un gol impresionante. Después que tiene un buen 9, que es Blanco, que jugó muy bien, muy desequilibrante. Generó un penal, pero además dio una asistencia, pero además las gambetas que hacía, los amagues, cómo jugó de pivot. Partido increíble de Blanco, partido increíble. Y Olimpia es como que nunca se creyó que estaba pasando lo que estaba pasando para mí. No jugó del todo mal, de hecho, como dijo, iba perdiendo y lo fue empatando. Y la última le metieron el tercero, que no pudieron estar para empatarlo porque se terminó el partido. Pero bueno, perdieron un partido clave. O sea, Olimpia, a ver, ahora vamos a ver. Si San Antonio a partir de ahora juega todos los partidos así, bueno, San Antonio pasa a ser un candidato más a clasificar su octavo de final, simple y llanamente. Pero si a partir de ahora San Antonio vas a ser un equipo como el que todos pensábamos, que pierda la mayoría de partidos, bueno, Olimpia se complicó, porque eso quiere decir que Olimpia va a ser el único que pierda puntos con San Antonio Bulo Bulo. Veremos si es así o no, pero bueno, la verdad es que no jugó del todo mal Olimpia, pero fue peor, para mí fue peor. Sus ataques fueron demasiado, mucha pelota parada, mucho centro, no desbordaron. No me parece que ha tenido un buen partido realmente Olimpia, así que partido flojo. Y San Antonio jugó el partido de su vida, jugaron muy bien, me pareció que merecieron ganar y fue una victoria justa. Así que veremos, ¿San Antonio se transformará en un candidato a clasificarse? Quizás. Olimpia a partir de ahora será el peor equipo del grupo, quizás. Capaz que a partir de ahora Olimpia es bull competitivo contra Peñarol y contra Vélez, y San Antonio es muy malo contra Peñarol y contra Vélez. Veremos. Se vuelven a enfrentar en la última fecha, así que va a haber que esperar para ver la revancha. Y después, Vélez Peñarol, partido clave. O sea, Vélez ganó de local, muy buen partido. Peñarol arrancó mejor con la victoria en el bolsillo, el 1-0 tempranero. Vélez atacaba más, era el equipo que tenía más iniciativa. Para mí está jugando bien, inclusive con Machuca, con Brian Romero también, pero no terminaba de tener ataques tan peligrosos, pero estaba un poco mejor. De contra, con un Leonardo Fernández muy bueno de Peñarol, empezaba a tener sus oportunidades, logró poner el gol, un gol en la conexión entre Cabrera y Fernández, que justamente es la que había tenido una jugada bastante clara en el primer tiempo. Esa ventaja parecía que iba a ser una ventaja que al menos le iba a alcanzar para sacar un empate en Argentina para Peñarol, pero Vélez se despertó. La verdad es que jugó un buen partido Vélez en el segundo tiempo y la alcanzó para ganar. Con ese empate de Carrizo, que es uno de los mejores jugadores de Vélez actualmente. Y después, bueno, el segundo gol sobre el final de Montoro, después de un tiro libre de Brian Romero, que en el rebote, que da pobre campaña, se pone la ventaja en el bolsillo y Vélez sacó un partido adelante buenísimo. Encima, que perdió puntos Olimpia contra San Antonio Bulo Bulo, la ganaste a Peñarol de local, no perdiste puntos. Digamos que queda bien parado y obviamente Vélez, esta victoria le sirve muchísimo y creo que hoy Vélez es el equipo más candidato a clasificarse a octavos de final. Porque Peñarol ya perdió, porque Olimpia ya perdió y porque entre San Antonio y Vélez uno esperaría que Vélez sea un poco mejor. O sea que por ahora Vélez, en un grupo que yo pensé que iban a pasar, pero pensé que iban a sufrir un poco más, ya arrancaron ganando, cosa que yo no pensé que iban a ganar.
Así que gran victoria de Vélez, que tuvieron un partido interesante y además demostraron actitud, garra, jugaron el partido realmente como una final, o sea, jugaron el partido con mucha intensidad, porque realmente era un partido importante, lo jugaron como tal. Peñarol no jugó mal, el empate hubiese sido un resultado lógico, no es que lo pasaron por arriba, pero el segundo tiempo se confió mucho en que defendiéndose iba a servirle y no estaba equivocado porque Vélez no hizo mucho en el segundo tiempo como para ganar, pero bueno, quizás en este caso el talento de Vélez, la actitud que tuvo y algunas jugadas aisladas le dieron la victoria, cosa que a veces puede pasar y esas son las desventajas de, por ejemplo, un Peñarol que en sí, pero un gran contraatacador dejó de contraatacar, no lo pudo liquidar y bueno, cuando no lo puedes liquidar te lo pueden dar vuelta y pasó. Así que bueno, tenemos un grupo interesante para terminar y acá termina el video también. Si te gustó, decime qué opinás. ¿Le agregarías algo a este video, a este formato? ¿Te gustaría que agreguemos un 11 de la semana? ¿Te gustaría que agreguemos un partido de la fecha? ¿Te gustaría que hablemos de otra cosa, alguna cosa más, además de repasar los partidos y repasar las tablas de posiciones? Si te gustaría, comentámelo y la semana que viene lo agregamos. Así que bueno, sin más preámbulos, nos despedimos de este video que seguramente quedó un poco largo, pero bueno, es normal porque hay muchos grupos y yo no voy a escatimar en tiempo. Así que sin más preámbulos, nos despedimos y nos vemos en la siguiente fecha y seguramente el día de mañana, domingo, tengamos el análisis de la fecha 1 de la Copa Sudamericana. Así que ahí atentos, por favor, atentos.